Número 10. Proyecto Horizon, la base secreta estadounidense en la Luna. Cuando pienso en los últimos años de la década de los 1950, me doy cuenta de que la paranoia de la Guerra Fría no tenía límites. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos no soñaba con banderas, huellas humanas o discursos sobre la paz. Lo que tenían en mente era mucho más oscuro y ambicioso: convertir la Luna en una fortaleza militar. Este plan recibió el nombre de Proyecto Horizon, y su objetivo era claro y brutal: llegar antes que los soviéticos, y si era necesario, controlar la Luna por la fuerza. No se trataba de explorar, sino de dominar. De ocupar el punto más alto posible y decirle al mundo: desde aquí arriba, tenemos el control. Cuando profundizo en los detalles, el plan parece sacado de una película de ciencia ficción, pero era completamente real. Se hablaba de realizar 245 lanzamientos de cohetes para transportar todo lo necesario: toneladas de materiales de construcción, sistemas de soporte vital, suministros e incluso armamento nuclear. Nada quedaba fuera del cálculo. La base estaría oculta bajo la superficie lunar. Allí vivirían 12 soldados, enterrados en túneles metálicos presurizados, aislados del vacío espacial. La energía provendría de reactores nucleares, y las comunicaciones los mantendrían conectados directamente con la Tierra, como un puesto de vigilancia permanente observando nuestro propio planeta desde el cielo. Incluso diseñaron búnkeres capaces de resistir radiación y el impacto de meteoritos. El miedo lo impregnaba todo. El ejército temía que, si los soviéticos llegaban primero, podrían usar la Luna como una plataforma para atacar la Tierra. Pensar en eso hoy todavía pone la piel de gallina. La respuesta fue clara: una presencia permanente que demostrara el poder estadounidense de la forma más literal posible. Los planos eran detallados y fríos. Áreas de almacenamiento, zonas habitables, corredores subterráneos y posiciones defensivas, como si la Luna ya fuera un campo de batalla antes incluso de recibir a su primer visitante humano. No había romanticismo, solo estrategia. Y hay un detalle que todavía me resulta inquietante. En uno de los borradores del proyecto, se llegó a proponer detonar una pequeña bomba nuclear en la superficie lunar como demostración de poder. Imagínalo por un segundo. El primer mensaje de la humanidad al cosmos no como un saludo, sino como una amenaza. Algo así como: no se metan con nosotros, o volamos su patio trasero. Con el paso del tiempo, la NASA tomó el control del programa espacial estadounidense y el proyecto Horizon fue archivado en silencio, casi como si nunca hubiera existido. Sin embargo, sus planes de ingeniería no desaparecieron. Influyeron en las primeras investigaciones sobre hábitats lunares y todavía hoy resuenan en algunos conceptos modernos sobre cómo vivir fuera de la Tierra. Para mí, el proyecto Horizon sigue siendo un recordatorio escalofriante de hasta dónde pueden llegar los gobiernos cuando el miedo toma el control. La idea de transformar un cuerpo celeste pacífico en una fortaleza militar, antes de que alguien siquiera hubiera puesto un pie en él, demuestra que la carrera espacial nunca fue solo sobre explorar el universo, también fue sobre dominarlo. Número 9. Proyecto Rover, los cohetes nucleares que casi redefinen los viajes espaciales. Cuando escucho la palabra cohete, la mayoría imaginamos fuego, combustible químico y enormes columnas de humo elevándose al cielo. Pero durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos pensó en algo mucho más extremo. Algo que hoy suena directamente peligroso: usar energía nuclear para impulsar naves espaciales. Este plan se llamó Proyecto Rover, y estuvo activo desde finales de la década de los 1950 hasta comienzos de los 1970. La idea era tan simple como aterradora: crear un motor de propulsión nuclear para viajes de larga distancia. En lugar de quemar combustible, el motor utilizaría un reactor nuclear para sobrecalentar hidrógeno y expulsarlo a velocidades inimaginables. Sobre el papel, era revolucionario. Con esta tecnología, un viaje a Marte podría reducirse de años a solo meses. Los ingenieros estaban eufóricos. Las pruebas se realizaron en el desierto de Nevada, y lo más inquietante de todo, funcionaron. El empuje era brutal, casi el doble del que ofrecían los cohetes convencionales de la época. Pero aquí aparece la parte que casi nunca se menciona. Cada prueba liberaba escape radiactivo. No una pequeña cantidad. No algo simbólico. Era literalmente una nube de material nuclear expulsada al aire, con la capacidad de desplazarse hacia zonas habitadas. La ciencia funcionaba, pero el precio era invisible y mortal. Dentro del propio gobierno se desató un debate ético. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Pero en pleno clima de Guerra Fría, la lógica era clara y peligrosa: el fin justifica los medios. Algunos incluso propusieron lanzar primero el reactor al espacio y activarlo ya en órbita,
para reducir la contaminación en la Tierra. Una idea que, incluso hoy, suena como una apuesta suicida. El proyecto Rover se mantuvo activo durante casi 2 décadas. Finalmente, fue cancelado debido a preocupaciones ambientales, costos excesivos y tratados internacionales que prohibían pruebas nucleares en el espacio. Sin embargo, el concepto nunca murió del todo. Hoy, la propulsión nuclear vuelve a discutirse como una posible solución para futuras misiones tripuladas a Marte. Mirándolo en retrospectiva, el proyecto Rover fue la humanidad jugando con fuego nuclear, dispuesta a arriesgar su propio planeta con tal de llegar más lejos que cualquier otro. No era solo exploración. Era una carrera desesperada donde avanzar un paso más podía significar cruzar una línea sin retorno. Número 8. Los cosmonautas perdidos, los secretos soviéticos que intentaron borrar. Antes de que el mundo entero celebrara a Yuri Gagarin como el primer ser humano en orbitar la Tierra, el programa espacial soviético ya había recorrido un camino oscuro y peligroso. Cuando investigo esta parte de la historia, queda claro que el espacio, para la Unión Soviética, no era solo un sueño, era un campo de pruebas brutal. En aquellos primeros años, los vuelos espaciales eran experimentos extremos. Algunos salieron bien. Otros terminaron en tragedia. Y algunos, oficialmente, nunca existieron. A estos hombres se les conoce hoy como los cosmonautas perdidos. En la década de los 1960, operadores de radioaficionados de distintos países afirmaron haber captado señales débiles y desesperadas provenientes del espacio. Transmisiones que no figuraban en ningún registro oficial. Voces distorsionadas pidiendo ayuda, alarmas mecánicas, respiraciones agitadas, y luego, silencio. Un silencio espeso que helaba la sangre. Durante años, estas historias fueron tachadas de conspiraciones o engaños. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados revelaron algo inquietante. La Unión Soviética sí realizó vuelos de prueba secretos, incluso enviando pilotos humanos en cápsulas experimentales sin sistemas de rescate confiables. Estos cosmonautas enfrentaban riesgos inimaginables. Las cápsulas podían fallar en el lanzamiento, explotar en plena órbita o desintegrarse durante la reentrada. Y si sobrevivían a eso, aún quedaban otros enemigos invisibles: fallas de oxígeno, radiación letal o errores en los sistemas de control. Lo más perturbador es lo que ocurría si morían. El gobierno soviético borraba toda evidencia de su existencia. Sus nombres desaparecían. Sus misiones nunca eran reconocidas. A sus familias se les decía que habían muerto en simples accidentes de entrenamiento. Sin homenajes. Sin funerales públicos. Sin historia. La Guerra Fría no dejaba espacio para el error. La imagen de perfección era más importante que la vida humana. Estos hombres fueron sacrificados en nombre de la propaganda, convertidos en fantasmas orbitando el olvido. Incluso hoy, los cosmonautas perdidos siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la exploración espacial. Son un recordatorio incómodo de que, antes de las historias heroicas que celebramos, hubo personas que pagaron el precio máximo, en silencio absoluto. Flotando invisibles entre las estrellas, sus sacrificios quedaron atrapados en la sombra de la historia. Número 7. El 10-37B, el transbordador fantasma de Estados Unidos. La primera vez que vi una imagen del 10-37B pensé que era un transbordador espacial en miniatura. Pequeño, compacto, casi inofensivo. Pero cuanto más investigué, más claro quedó que las apariencias engañan. Esta nave, desarrollada por Boeing y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es uno de los proyectos espaciales más herméticos que existen. Durante años, el 10-37B ha orbitado la Tierra en completo silencio. Algunas de sus misiones han durado más de 900 días, casi 3 años completos dando vueltas alrededor del planeta sin que el público sepa qué hace realmente allí arriba. Oficialmente, se trata de un vehículo experimental. Extraoficialmente, nadie lo sabe con certeza. Lo inquietante es lo que sí puede hacer. Esta nave es capaz de maniobrar en órbita, cambiar de altitud, modificar su trayectoria y regresar a la Tierra de forma totalmente autónoma. Todo eso mientras transporta una carga que solo el ejército ha visto. No hay cámaras públicas, no hay transmisiones en directo, no hay explicaciones claras. Cada misión sigue el mismo patrón. El lanzamiento recibe atención mediática. Luego, el silencio absoluto. El 10-37B desaparece en el vacío del espacio durante meses o años. Y un día, sin avisar, regresa y aterriza discretamente en una pista, con su contenido retirado lejos de cualquier mirada curiosa. Analistas y expertos han especulado durante años.
Algunos creen que prueba tecnologías de intercepción de satélites, otros hablan de sistemas de guerra electrónica, sensores avanzados o métodos de camuflaje capaces de volver invisibles a ciertos objetos en órbita. También hay quienes sospechan que se están ensayando armas espaciales experimentales. Su naturaleza sigilosa ha alimentado teorías aún más inquietantes. ¿Podría estar observando satélites de otros países? ¿Probando láseres desde el espacio? ¿Manipulando desechos orbitales? La verdad es que nadie fuera del círculo militar lo sabe. Y eso es precisamente lo que lo hace tan perturbador. A diferencia de las misiones espaciales tradicionales, que se presentan como logros científicos o avances para la humanidad, el 10-37B opera como un fantasma. Visible solo cuando despega. Invisible mientras cumple su misión. Y silencioso cuando regresa con secretos que nunca se revelan. Para mí, este proyecto es un recordatorio inquietante de que no todo lo que sube al espacio lo hace en nombre de la exploración. Algunos programas existen para observar, controlar y ejercer poder. El 10-37B demuestra que la carrera armamentista no terminó, simplemente se mudó al cielo. Número 6. Proyecto Stargate, los espías psíquicos de la Guerra Fría. Hay momentos en esta investigación en los que la realidad empieza a parecer más extraña que la ficción. Y para mí, el proyecto Stargate es uno de esos casos. Porque mientras el mundo miraba al cielo, obsesionado con cohetes y satélites, el gobierno de los Estados Unidos decidió mirar hacia otro lugar mucho más inquietante, la mente humana. Durante la década de los 1970, la Agencia Central de Inteligencia comenzó a financiar un programa secreto con una pregunta tan simple como perturbadora. Si los soviéticos estaban explorando habilidades psíquicas para espiar a distancia, ¿y si funcionaba? ¿Podía Estados Unidos quedarse atrás en algo así? Así nació el proyecto Stargate. Su objetivo era investigar si ciertas personas podían usar lo que se llamó visión remota, la supuesta capacidad de ver lugares, objetos o instalaciones militares sin estar físicamente allí. Nada de satélites. Nada de micrófonos. Solo la mente, sentada en habitaciones cerradas, sin ventanas, dentro de edificios gubernamentales. Los participantes intentaban describir bases enemigas, silos de misiles, submarinos ocultos e incluso aeronaves desaparecidas. Y lo más inquietante es que, en algunos casos, los resultados parecían demasiado precisos para ser ignorados. Hubo informes donde se describían instalaciones soviéticas con un nivel de detalle que sorprendió incluso a los propios analistas. El problema era la inconsistencia. Por cada acierto impresionante, había decenas de intentos fallidos. Resultados vagos, confusos o completamente erróneos. Aún así, el programa continuó durante años. Millones de dólares fueron invertidos en entrenamientos, evaluaciones psicológicas y documentos clasificados, todo con la esperanza de convertir la mente humana en un arma de inteligencia. Puede sonar absurdo, incluso ridículo. Pero para mí, el proyecto Stargate demuestra algo mucho más profundo. Cuando el miedo domina y la competencia es total, incluso los gobiernos más racionales están dispuestos a cruzar fronteras impensables. La lógica ya no era si funcionaba siempre, sino si podía funcionar alguna vez. Más allá del espionaje, Stargate se convirtió en un símbolo de la paranoia de la Guerra Fría. Espías sin armas. Soldados sin uniformes. Personas entrenadas para explorar no el espacio exterior, sino los límites de la percepción humana. El proyecto Stargate es un recordatorio fascinante y perturbador de que, empujados por el miedo y la rivalidad, no solo intentamos conquistar las estrellas, también estuvimos dispuestos a explorar lo inexplicable, incluso cuando no sabíamos si era real. Número 5. Proyecto IceWorm, la base nuclear oculta bajo el hielo. Aunque este proyecto no ocurrió en el espacio, cuando lo conocí entendí que pertenecía al mismo tipo de locura estratégica. Porque demuestra hasta dónde puede llegar un gobierno cuando cree que el secreto absoluto justifica cualquier riesgo. El proyecto IceWorm fue una de esas ideas que solo podían nacer en pleno corazón de la Guerra Fría. A comienzos de la década de los 1960, el ejército de los Estados Unidos construyó Camp Century, una base aparentemente científica en Groenlandia. Oficialmente, se trataba de un centro de investigación para estudiar las condiciones extremas del Ártico. Pero eso era solo la fachada. Bajo el hielo, se escondía algo mucho más inquietante. El verdadero plan era ocultar cientos de misiles nucleares en una red de túneles excavados bajo un glaciar en constante movimiento. El proyecto IceWorm buscaba crear una plataforma de lanzamiento invisible, capaz de atacar a la Unión Soviética sin previo aviso, desde un lugar donde nadie sospecharía. La ingeniería era extrema. Soldados vivían durante meses bajo la superficie,
atrapados en corredores estrechos y helados, manteniendo sistemas de misiles listos para el lanzamiento. Allí abajo había dormitorios, cocinas, instalaciones médicas y hasta un reactor nuclear que proporcionaba energía. Era, en esencia, una ciudad militar enterrada bajo el hielo. Pero la naturaleza no siguió el plan. El glaciar se movía más rápido de lo que los ingenieros habían previsto. Lentamente, el hielo comenzó a deformar los túneles, aplastarlos, desalinearlos. Lo que debía ser una fortaleza secreta e impenetrable empezó a transformarse en una trampa mortal. El error fue subestimar el poder del hielo. Con el tiempo, la base se volvió inestable e imposible de mantener. El proyecto fue abandonado, dejando atrás equipos, estructuras y residuos radiactivos congelados bajo el glaciar. Durante décadas, todo quedó oculto, o eso creyeron. Hoy, el cambio climático amenaza con sacar a la luz esos restos. Lo que fue diseñado para permanecer enterrado para siempre podría emerger lentamente, liberando materiales peligrosos en un entorno que nunca debió contenerlos. El secreto ya no depende del silencio humano, sino del comportamiento impredecible de la naturaleza. Para mí, el proyecto IceWorm es un ejemplo escalofriante de arrogancia humana. La idea de militarizar un glaciar, confiar en que el hielo se quedaría quieto y esconder uno de los arsenales más letales del planeta bajo una capa congelada, revela una verdad incómoda. Cuando el miedo gobierna, incluso la Tierra misma se convierte en un arma. Número 4. Los satélites de combate soviéticos y la guerra silenciosa en órbita. Cuando pensamos en el espacio, solemos imaginar silencio, vacío y tranquilidad. Pero durante la Guerra Fría, ahí arriba se libró una guerra que casi nadie vio. Una guerra sin explosiones visibles desde la Tierra, sin soldados ni trincheras, pero igual de peligrosa. Y los protagonistas fueron los satélites de combate soviéticos. La Unión Soviética desarrolló una serie de satélites diseñados específicamente para inutilizar o destruir naves espaciales enemigas. El concepto era simple y aterrador: interceptar un satélite rival, neutralizarlo y desaparecer sin dejar rastro. Todo ocurría a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, completamente fuera del alcance del ojo humano. Estos satélites podían empujar a otros fuera de su órbita, agarrarlos físicamente, interferir sus sistemas o incluso detonar pequeñas cargas explosivas cerca de ellos. El objetivo no era solo destruir, sino dominar el espacio orbital, controlar quién podía ver, comunicarse o reaccionar primero. Estados Unidos respondió con sus propios programas secretos. Así comenzó una guerra invisible en el cielo, un conflicto silencioso donde cada maniobra era un movimiento de ajedrez cósmico. Mientras las personas en la Tierra seguían con su vida cotidiana, arriba se libraban enfrentamientos que podían afectar economías enteras, redes militares y sistemas de alerta temprana. Los satélites dejaron de ser herramientas neutrales. Se convirtieron en armas estratégicas, capaces de paralizar países sin disparar un solo misil desde el suelo. Y las consecuencias no tardaron en aparecer. Pruebas fallidas y colisiones accidentales crearon nubes de desechos orbitales que todavía hoy siguen flotando alrededor del planeta. Cada fragmento de metal que viaja a velocidades extremas en órbita es un fantasma de aquella guerra silenciosa. Una amenaza constante para satélites modernos, misiones espaciales e incluso para la Estación Espacial Internacional. Un solo impacto puede desencadenar reacciones en cadena, convirtiendo la órbita terrestre en un campo minado imposible de limpiar. Lo que más me inquieta es pensar que durante décadas, gran parte de la infraestructura tecnológica de la humanidad dependió de estructuras frágiles de metal y vidrio, flotando en un conflicto que la mayoría de las personas nunca supo que existía. El espacio, que imaginamos infinito y pacífico, fue en realidad un campo de batalla caótico y mortal, invisible para el público. Una guerra sin titulares, pero con consecuencias que aún hoy seguimos pagando. Número 3. Proyecto Blue Gemini, astronautas militares entrenados en secreto. Mientras el mundo veía a la NASA lanzar misiones Gemini y celebraba cada avance como un triunfo de la ciencia y la exploración, en la sombra se desarrollaba otra historia muy distinta. Una historia que casi nadie conocía. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos operaba en silencio el proyecto Blue Gemini, un programa diseñado no para explorar el espacio, sino para prepararse para la guerra en órbita. Estos astronautas no eran solo pilotos o científicos. Eran soldados entrenados para actuar en un entorno donde no existían precedentes de combate. Su preparación iba mucho más allá de soportar la microgravedad. Practicaban intercepciones de satélites, maniobras de sabotaje y operaciones diseñadas para neutralizar amenazas sin dejar rastros visibles. El entrenamiento era implacable. En simuladores que replicaban las condiciones del espacio, aprendían a acoplarse a naves no cooperativas,
manipular objetos flotando a velocidades extremas y ejecutar movimientos precisos donde un solo error podía ser fatal. Todo esto mientras cargaban con la presión psicológica de saber que, en caso de conflicto, serían armas humanas orbitando la Tierra. Lo más inquietante es que se estaban preparando para una guerra que todavía no existía oficialmente. No había batallas espaciales confirmadas ni enemigos visibles en órbita. Pero la paranoia de la Guerra Fría exigía estar listos para lo impensable. Cada escenario era simulado: satélites hostiles, fallos críticos, misiones que salían mal y planes de rescate casi imposibles. Aunque nunca se lanzaron misiones reales bajo el nombre de Blue Gemini, el programa dejó una huella profunda. Sentó las bases para el laboratorio orbital tripulado y moldeó la forma en que los militares comenzaron a concebir las operaciones espaciales. Muchas de las ideas desarrolladas entonces siguen influyendo en estrategias actuales. Para mí, el proyecto Blue Gemini revela una verdad incómoda. La carrera espacial no fue solo una historia de descubrimientos y banderas plantadas en suelos lejanos. También fue un campo de batalla oculto, donde el miedo, la tecnología y la ambición se encontraron en el vacío. Número 2. El laboratorio orbital tripulado, la estación espía que nunca voló. Mientras el público celebraba los alunizajes y los discursos inspiradores sobre el futuro de la humanidad, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trabajaba en silencio en un proyecto muy distinto. Uno que no buscaba explorar, ni inspirar, ni descubrir nuevos mundos. Su único propósito era observar y vigilar. Así nació el Laboratorio Orbital Tripulado, conocido como MOL. Cuando leo sobre este proyecto, lo primero que me impacta es su crudeza. El MOL no estaba pensado para científicos ni exploradores. Sus tripulantes serían espías en órbita. Hombres entrenados para vivir durante semanas en módulos pequeños y claustrofóbicos, orbitando la Tierra mientras operaban cámaras de altísima resolución y sistemas de observación diseñados para seguir cada movimiento militar soviético. Estos astronautas no mirarían las estrellas. Mirarían objetivos. Bases, silos, movimientos de tropas, pruebas secretas. Todo desde una posición privilegiada, flotando silenciosamente sobre el planeta, invisibles para quienes estaban siendo observados. Eran, en esencia, satélites humanos, capaces de tomar decisiones en tiempo real. El nivel de secretismo era extremo. Se diseñaron sistemas de soporte vital avanzados, mecanismos de observación orbital y comunicaciones totalmente seguras para que la información llegara a la Tierra sin ser interceptada. Cada detalle estaba pensado para que el MOL operara sin dejar rastro, como un ojo oculto en el cielo. Aunque el proyecto fue finalmente cancelado antes de que se lanzara una misión tripulada, su influencia no desapareció. Gran parte de la tecnología desarrollada para el MOL terminó dando forma a los satélites de reconocimiento modernos y a la doctrina militar sobre operaciones en órbita. Lo que más me inquieta es esta idea. Durante la Guerra Fría, los seres humanos no solo soñaron con vivir en el espacio, también fueron entrenados para convertirse en armas flotando sobre la Tierra. Listos para observar, registrar y reportar cada movimiento del enemigo desde un silencio absoluto. El laboratorio orbital tripulado es un recordatorio perturbador de hasta dónde pueden llegar las naciones cuando la ventaja estratégica lo es todo. Mientras el mundo veía épica y progreso, otros se preparaban para una guerra secreta en el cielo, una que casi nadie supo que estuvo a punto de comenzar. Número 1. El programa Rorschach, los satélites espía impulsados por energía nuclear. Si alguna vez pensaste que los satélites eran simples herramientas para predecir el clima o facilitar las comunicaciones, esta parte de la historia cambia por completo esa idea. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética llevó el espionaje orbital a un nivel inquietante con el programa Rorschach, una flota de satélites espía alimentados por reactores nucleares. Durante la década de los 1970, estos satélites fueron diseñados para rastrear movimientos navales, especialmente los de los portaaviones estadounidenses. El problema era que los sistemas de radar necesarios para esa tarea consumían enormes cantidades de energía, demasiada para los paneles solares de la época. La solución fue tan brillante como aterradora: llevar un reactor nuclear al espacio. Estos satélites orbitaban la Tierra en silencio absoluto, escaneando océanos durante meses e incluso años. Desde allí arriba, podían seguir flotas enteras a lo largo de miles de kilómetros. Eran observadores invisibles, impulsados por núcleos radiactivos, vigilando cada movimiento estratégico sin ser detectados. Pero esta tecnología tenía un precio enorme. Si uno de estos satélites fallaba o reingresaba de manera descontrolada a la atmósfera, podía liberar radiación sobre zonas habitadas, creando un peligro invisible y duradero. Y lo más inquietante es que eso no era solo una posibilidad teórica. Algunos de estos satélites fallaron,
dispersando material radiactivo en la órbita terrestre. Para mí, lo más escalofriante del programa RORSAT es esa combinación de genialidad técnica y desprecio por el riesgo. Se creó un sistema capaz de vigilar movimientos militares a escala global, pero dependía de lo que era, en esencia, una bomba nuclear flotando sobre nuestras cabezas. Los restos de este programa aún existen, fragmentos silenciosos que orbitan la Tierra como recordatorios de una época en la que el poder y la urgencia superaron a la prudencia. El espacio dejó de ser solo un lugar de exploración y se convirtió en una extensión directa del conflicto humano. El programa RORSAT demuestra que la Guerra Fría no se libró únicamente en la Tierra. También se extendió al cielo, donde el secreto, la ambición y la audacia chocaron en silencio. Satélites invisibles se transformaron en herramientas de vigilancia, y en símbolos de lo delgada que puede ser la línea entre la inteligencia estratégica y el desastre. Y al mirar todo este recorrido, queda claro que muchos de los proyectos espaciales más impactantes no fueron pensados para inspirar, sino para dominar. Historias ocultas que revelan una verdad incómoda. Antes de conquistar las estrellas, la humanidad llevó sus miedos y conflictos hasta el último rincón del cielo.